¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues reciban un saludo de este servidor amigo y hermano de ustedes, Cuauhtémoc. Pues bien, el día de hoy vamos a iniciar una charla, una clase relacionada pues con las cuentas calendáricas y repito, cuentas en plural, ya que pues estamos hablando de varias cuentas. Desde el simple Sempowali, que consta de 20 días o 20 tonales, hasta el mismísimo y trascendental para este tipo de cuentas, que es el tonal Powali, o la cuenta de los 260 días, 13 por 20, 260, que es la cuenta del hombre. Y de ahí pues nos extendemos al Shupowali, que es la cuenta del año, y de la cuenta del año a la cuenta de los años, de los 4 años que ya he mencionado anteriormente, que son estos. El equivalente a la Olimpiada griega, pero en los anahuacas. Ahora bien, el siguiente tema fue el tema de las veintenas. ¿Sí? ¿Por qué le estoy mostrando este pues documento? Que es básicamente un documento del siglo XVI. No es exactamente un códice. Bien, lo estoy mostrando porque precisamente aquí se muestran, aquí abajo, los símbolos de las veintenas o meses del año, del Sempoala Powali, Sempowala Powali, que digamos sería el nombre asignado a este conjunto de veintenas, que tiene su nombre propio, equivale más o menos, por pasarlo a un lenguaje más occidental, pues a los meses del año mexica, en este caso. Y bueno, en esta lámina, el Códice Vaticano A, hay una descripción, eh, pues ya de la llegada de los españoles a la Gran Tenochtitlán, de Hernán Cortés, en un año Seacatl, o uno Carrizo, o entre el año 1 Carrizo y un año 2 Tecpatl. Y aquí abajo se están indicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 veintenas, que si multiplicamos esas 14 por 20, pues nos van a dar 280 días. Esto es lo que quiere decir el hecho de que el Tlacuilo haya incluido aquí 14 trecenas entre el año 1 Caña o 1 Carrizo y el 2 Tecpat. Transcurrieron 280 días, 14 por 20, 14 por 2, 28, más un 0, 280 días. Bien, eso es lo que está indicando a través de las veintenas. Estos son símbolos de las veintenas. Entepeihuitl, Quecholi, Panquetzalistli, Atemostli, Quititl, Izcali, Atlacahualo, Tlacaxipehualistli, la Tosostontli, la Hueitosostli, la Toscat, Etzalcoalistli, Tecuilhuitontli y Hueitecuihuitl. Esas son las 14 trecenas que están indicadas aquí. Eso es como un ejemplo de que pues sí hay registro de que esas trecenas pues se usaban en tiempos de los mexicas. Ahora bien,
El tema que voy a tratar va a seguir sobre las veintenas. Ya en la clase anterior, en la charla anterior, les comenté, digamos que les comenté la forma general, en rasgos muy generales, de cómo están conformadas las veintenas, cuáles son sus nombres. Y bueno, cada veintena pues son 20 días o 20 tonales. Hay un total de 18 veintenas para completar un año de 360 días. Al final de esos 360 días se agregan lo que se conocen como los nemontemi, o días baldíos, días vacíos o días aciagos. La palabra aciago pues denota tragedia, mala suerte, cuestiones negativas. Entonces serán considerados, pues según las crónicas, de días de pues nefastos. Quien nacía en estos días, Nemontemi, pues no tenía no tenía destino, por decirlo así. Estaba condenado a los que nacían en días Nemontemi, estaban condenados a una vida de vacío, de sufrimiento, como si no tuvieran alma, ya que los tonales son los que dan la energía, la fuerza vital de vida, le dan destino, guía y dirección a los individuos. Así es que los Nemontemi, al ser días baldíos, vacíos, no tienen esencia. Cuentan, eso sí, dentro de lo que es el transcurrir del tiempo, pero son días en los que no hay ese teot o esa energía que le da características, atributos o tonalamat al individuo que nace en determinado día del año. Entonces son días nefastos, son días, según Fray Bernardino de Sahagún, relata de mala suerte, o días aciagos, días en los que se esperan pues cosas negativas, tragedias, mala suerte. Interesante, aunque es un aspecto que de momento no quiero profundizar, aunque es muy profundo, hay muchísimo que decir sobre los Nemontemi, desde un punto de vista filosófico, metafísico, espiritual, etc. Bueno, ahora sí, aquí surge una pregunta, es un problema, de hecho es un problema que habrá que encontrarle solución. ¿Dónde comienzan los días? ¿Dónde comienzan? ¿Cuál es el primer día de un año? Específicamente, ¿con qué días comienzan los años de las veintenas? ¿Sí? Esta es una pregunta cuya respuesta tiene varias respuestas más bien. Y hoy voy a hablar de este tema, precisamente, ya un poquito más específicamente. Este tema va a ser de especial interés para aquellos que están buscando la correlación entre el calendario mexica o la cuenta mexica y los días del calendario gregoriano. ¿Sí? Pero antes hay que entender bien dónde vamos a poner el primer día de cada año o de cada uno de los 4 años dentro de este conjunto de veintenas. Nosotros sabemos en la mentalidad occidental que el calendario gregoriano tiene 12 meses. ¿Sí? El primer día del año comienza con un mes que se llama enero. Y el primer día de enero es cuando comienza
el año nuevo? Ahí la tenemos muy fácil. El 1 de enero comienzan los años en la cuenta del calendario gregoriano, terminando el 31 de diciembre, que sería el día número 365. Así nosotros llevamos nuestra cuenta moderna. Sin embargo, la pregunta es, y bueno, en la calendárica prehispánica, lo llamo así por convencionalismo, para darnos a entender, ¿cómo comienza, con qué día se comienza el año? Esa es una pregunta. Bueno, esta pregunta ha abierto muchos portales de investigación. Ya desde los mismos frailes franciscanos. Bien, regresando a esta lámina del Códice Vaticano A, si nos damos cuenta, no están indicados los días, están indicados los años y están indicadas algunas veintenas. Sin embargo, no hay indicación de días o de tonales de ese día. Esto es muy común en muchos códices, excepto los del Tonalámatl, porque esto no es un Tonalámatl. Es otro tipo de documento, otro tipo de amostli, que más bien se enfoca a narrar eventos históricos o eventos que ocurrieron en el transcurso de la historia mexica. Les decía, bueno, pues aquí está claramente descrita la llegada de los españoles, de Hernán Cortés, a la Gran Tenochtitlan, donde estaba la Triple Alianza entre Texcoco, Tlatelolco y Tenochtitlan, donde el Tlactuani pues era Moctezuma Xocoyotzin. Probablemente aquí está indicando en una veintena de Atlacahualo, o que llegan en una Tepehuitl, ¿sí? En una veintena Tepehuitl, y se dan una serie de hechos, una de ellas muy conocidas, que está registrada en la historia, es la matanza en el templo, que precisamente fue en una veintena de Tóxcatl, en una festividad de Tóxcatl, una festividad dedicada al Tezcatlipoca. Y veintenas después, aquí estaríamos hablando de las 3 últimas veintenas de este relato, que son 60 días, pues se dan todos los eventos que ya conocemos de la historia de la caída de la Gran Tenochtitlan más adelante, con la participación de Cuauhtémoc como el último Tlactuani. Bien, eso está relatado en el Códice Vaticano A. Esto lo pongo como ejemplo para que vean que no hay indicación de días específicos en este tipo de documento. Solamente las veintenas para darnos idea de una cuenta de 20 días. Cada veintena son 20 días. Bien, esto nos plantea un problema a resolver. ¿Dónde comienza, con qué día comienzan las veintenas específicamente? Bien, Antonio Caso, un arqueólogo mexicano, una de las vacas sagradas por ahí de los años 60, investigador, bueno, pues hizo algunas aportaciones importantes, indiscutiblemente, pero algunas pues fueron erróneas. Una de ellas fue precisamente que él trató de encontrar esa respuesta a dónde comienza el día 1 de cada veintena, especialmente de un año. ¿Dónde comienza? ¿Con qué tonal se comienza el año? Independientemente de si este es un año conejo
o un año Carrizo, o un año Tecpat, Pedernal, o un año Casa. Recordemos que aquí manejamos 4 años y cada año pues tiene sus 18 veintenas. Aquí el gran problema es ese, determinar cuál es el día 1 de cada año. Bien, esto pues ha sido un quebradero de cabeza, sinceramente, para el mundo académico. Este sí es un asunto muy académico, casi exclusivamente materia de estudio e investigación de la antropología, principalmente, incluso también de la arqueología y de la historia. Y bueno, ha habido muchos artículos, muchos libros, y cada investigador ha llegado a conclusiones diferentes. Ya desde los tiempos de los españoles, de los frailes, esto ya era una pregunta. Los mismos frailes, principalmente Durán, Fray Diego Durán y Fray Bernardino de Sahagún, se hacían esa pregunta: ¿cuándo es el día 1 de cada año? Obviamente que ellos, en su afán por entender este calendario, lo hacían desde el punto de vista de su mentalidad occidental. ¿Sí? Es decir, en ese tiempo era el calendario juliano, siglo XVI, y bueno, en función de su mentalidad del calendario juliano, querían interpretar y entender exactamente la cuenta calendárica prehispánica. Sin embargo, bueno, se encontraron con muchísimos problemas, muchas dudas, hicieron una serie de interpretaciones y muchas de ellas pues fueron erróneas, francamente. Así es que las fuentes no son del todo confiables. Y bueno, es todo un rompecabezas que implica analizar fuentes históricas, implica pues analizar diferentes códices, incluso la misma tradición oral, implica también estudios etnográficos o etnológicos de etnias sobrevivientes actualmente que siguen llevando, como los mixtecos, zapotecos, en fin, los mayas, por allá de Guatemala, siguen llevando algunas cuentas desde tiempos ancestrales por tradición oral. Y bien, es un estudio complejo, simplemente para determinar cuál es el día que está rigiendo cada año con precisión. En tiempos modernos hay mucha confusión, porque hay varias versiones. Se han llegado a diferentes conclusiones y por lo tanto a crear varias versiones de dónde comienza, con qué tonal comienza un día específico del año y con cuál termina. Esto es importante porque si nosotros queremos hacer un tonalamat en tiempos modernos, es decir, un estudio, entre comillas, astrológico de un individuo determinado, incluso hasta para determinar el nombre mexica, porque esto tiene mucho que ver con eso, así es que es de mucho interés individual. La gente siempre quiere saber su destino, es uno de los principales intereses que tienen las personas cuando se dedican a este estudio. Yo quiero saber cómo me llamo, cuál es mi nombre mexica o mi nombre náhuatl en base al tonalamat, ¿sí? Y quiero saber cuáles son mis atributos, mis características, cuál es mi destino. Hay un interés de por medio, incluso más que cultural, debo decir, y más que interés en conocerse a sí mismo, es leerme la suerte. Perdónenme, pero eso es muy grotesco. Sinceramente, desde el punto de vista espiritual y de conciencia, el agarrar el tonalama únicamente para ver cuál es mi destino, pues como que no es por ahí.
Sí nos puede ayudar, pero un estudio serio y profundo para entrar en un conocimiento más profundo de quiénes somos, eso sí. Y para eso es. Una de sus funciones es esa. Quizás la más importante y trascendental sea el Tonalamat, el libro de los destinos, para entrar en un mayor conocimiento de quiénes somos y cuál es nuestro propósito y función en esta vida. Que tiene muchas funciones y muchos propósitos este Tonalamat, que se va, entre ellos es la cuenta calendárica, que es lo más básico, de hecho, o la cuenta agrícola, también otros le llaman así, para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuántos son las mejores temporadas para sembrar. Bueno, eso es el lado más primitivo, por decirlo así, pero de ahí es probable que de ahí surja esta cuenta también. Bueno, hoy voy a abordar dos versiones, es más, se las voy a adelantar, que yo personalmente pues he dedicado un poco de, pues bastantes horas a investigar este rollo también. No es fácil porque implica, este sí es un estudio mucho más académico, mucho más apegado a las reglas de la academia. Se requiere rigor, el mayor rigor posible, porque necesitamos precisión. Es decir, necesitamos encontrar el día exacto en el que comienza un año para lograr posteriormente correlacionar ese tonal y ese año con la cuenta gregoriana actual y hacer esta correlación de la calendárica indígena o prehispánica con la calendárica gregoriana moderna. De esa manera, pues podríamos determinar cuál fue nuestro año de nacimiento en base a la calendárica prehispánica, cuál fue nuestro día de nacimiento y cómo se llamaba nuestro tonal de nacimiento, y una serie de factores más, que esto es mucho más complejo de lo que parece. La calendárica gregoriana es mucho más simple. Sin embargo, en la calendárica prehispánica encontramos infinidad de variables, de factores, de aspectos que son mucho más complejos de la cuenta calendárica gregoriana o moderna. Así es que implica un estudio que necesita, pues aquí sí, bases pues más sólidas, comprobaciones, ya un rigor pues que se acerca definitivamente a lo académico. Bueno, por ahí entre los mayas de Guatemala todavía existe algo de la memoria de tradición oral en su estado puro, que han conservado algunos abuelos de por allá de la tradición quiché, maya quiché. Sin embargo, lamentablemente hay mucho hermetismo. Ya lo decía Fernando de Sagún, desde el siglo XVI, los informantes no hablaban abiertamente, se guardaban, tenían secretitos que no querían explicar, no querían decir. Entonces, pues ya desde ese tiempo existía ese hermetismo en relación con pues algunos asuntos que actualmente nos interesan muchísimo saber. Entonces, bueno, no nos queda más que investigar, hacerle al Sherlock Holmes y hacer usar todo lo que esté todos los documentos, conocimientos que estén de nuestra parte para poder encontrar unas respuestas a estas interrogantes. Bueno, la buena noticia es que ya existen respuestas. La mala noticia es que esas respuestas no son del todo contundentes. Es decir, hay un margen de duda, hay ciertos márgenes de error. Sin embargo, hay algunas
cuentas, versiones, vamos a decirlo así, que sí checan, tienen cierta lógica. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Yo aquí hice dos estudios, dos análisis, en base a tablas. Obviamente hay que hacer tablas. Aquí estoy apoyándome en un programa que se llama Excel, precisamente para hacer este tipo de arreglos numéricos del calendario o de las veintenas. Bien, en esta tabla yo les estoy mostrando las veintenas desde Atlcahualo, cuando las aguas se dejan, hasta Izcalli, considerando que estas son las veintenas correctas que se llevaban, como parece que sí. Hay confusión porque de repente en algunos años se pueden cambiar esas veintenas, pero esto ya no voy a complicarme más y vamos a aceptar que estas son los nombres de las veintenas, ¿sí? Los nombres de las veintenas correctos, estos que estoy señalando en color amarillo, con sus respectivos símbolos. Bien, y en ese orden, desde Atlcahualo, Tlacaxipehualistli, que son fiestas, recordemos que son festividades también, la Tozostontli, la Hueytozostli, la Toscatl, la Etzalcualistli, Tequihuitontli, Hueytequihuitl, la Tlaxochimaco, Xocohuetzti, Oxpanistli, la Teotleco, Tepilhuitl, Quecholi, Panquetzalistli, Atemostli. Panquetzalistli pues es la famosa festividad de Huitzilopochtli. En esa veintena se hacía la festividad al solsticio de invierno, que es Huitzilopochtli. Atemostli, Tititl, Izcalli. Esas son las 18 veintenas. 18 por 20, 360. Bien, cada veintena va a comenzar con un día y va a terminar con otro para completar los 20 días de esa veintena. Bien, yo aquí les estoy poniendo un ejemplo, una de las propuestas. Estamos comenzando con un año 1 Acatl, 1 Carrizo. La pregunta es, ¿dónde comienza el año? ¿Con qué día comienza el año 1 Carrizo? Esa es una pregunta. ¿Sí? Ahora bien, recordemos que ya les había hablado del Códice Feyerabad-Meyer, bueno, me baso mucho en él, y en esta ocasión voy a retomar el Códice Feyerabad-Meyer, porque definitivamente nos tiene una posible respuesta a esta interrogante. ¿Dónde comenzaría, por ejemplo, el año 1 Carrizo? ¿En qué día comenzaría ese año? Esa es la pregunta, el planteamiento. Bien, pues basado en el Códice Feyerabad-Meyer, lámina 1, yo considero que aquí están las respuestas, pero hay que buscarlas. Ahora bien, les había dicho, y esto es importantísimo recordarlo y no olvidarlo jamás, que todos los cargadores de los años tienen rumbo, tienen asociado un rumbo cósmico, al igual que todos los tonales, ¿sí? Pero especialmente en los años es de especial relevancia y eso me va a servir justamente para hacer una propuesta
que seguramente no es original, pero es una propuesta para dar respuesta a esta pregunta. ¿Dónde comienza el año? ¿Dónde comienza el día? ¿Cuál es el día que comienza el año 1 Acatl? ¿Cómo se llama ese tonal? ¿Y qué número tiene? Bueno, el año Acatl tiene asignado el rumbo oriente o el este, que es donde sale el sol. Aquí lo vemos en la Quintana, que está a un ladito precisamente de ese año Acatl o cargador. Comienza con Zipactli. Y no podía esperarse menos porque Zipactli es el primer tonal y por lo tanto es quien comienza la cuenta no solamente de los 20 tonales, sino también del tonal Powali. Y quiero deducir que también comienza un año. Sería el primer tonal del año. Esa es mi propuesta. En esta versión tengo otra, que después se las voy a mostrar, pero esa no es mía. Esta digamos que es producto de un análisis propio. No quiero decir que sea único, o que yo sea el único que lo haya hecho, o que lo esté haciendo. Pero bueno, pues se los quiero compartir simplemente y ponerlo también a consideración. Bueno, entonces yo parto del supuesto de que Zipactli comienza, y sería 1 Zipactli, el mismo día con el que comienza la cuenta del tonal Powali. De hecho, por ahí parece que ya esta versión parece que está siendo ya aceptada por cierto grupo de académicos. Si mal no recuerdo, necesito revisar un poquito, pero por ahí hay académicos que también van por este lado. Por ahí vi un artículo, me parece que en Arqueología Mexicana, donde mencionan esto, que los días los días de cada veintena van a comenzar de acuerdo al rumbo que tenga el año. Bien, por ejemplo, los días de los años que corresponden al oriente, en este caso año Acatl, van a comenzar con Zipactli, ya que Zipactli es un tonal del rumbo oriente. ¿Sí? Como claramente lo observamos aquí, que incluso inicia la cuenta. Sin embargo, si nos damos cuenta, 4 trecenas después, llegamos a la trecena de Xochitl, en el trapecio del oriente. ¿Sí? Vemos las trecenas de Zipactli, la trecena de Ocelo, la trecena de Mazat y la trecena de Xochitl. Bien. La distancia que hay de Zipactli a Xochitl es lo que me llamó la atención. Ahora bien, el arreglo de esta propuesta que les hago de empezar los años Acatl o el año Acatl con 1 Zipactli, pues está aquí mostrada. Si comenzamos en la veintena de Atlacualo, que sería la primera veintena, aquí lo he señalado con números romanos, las veintenas, son 18 veintenas señaladas con números romanos. El primer tonal sería 1 Zipactli, el primer tonal de esa veintena. ¿Dónde termina el tonal? ¿Dónde termina la veintena que comienza con 1 Zipactli? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
y luego del 13 comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 7 Xochitl. Ahí se cierra el círculo. Ahí se cierra la primera veintena. La segunda veintena pues va a seguir, después de 7, pues sigue 8, y así sucesivamente hasta que completamos el Tonalpo Wali en 13 Xochitl. Ahí van los primeros 260 días, que sería en la veintena número 13. Para completar el año de 365 días, tendremos que continuar de 13 Xochitl y continuamos con la 14ª veintena, 1, 2, 3, 4, hasta 7 Xochitl nuevamente. Y bien, justamente en 9 Xochitl completamos las 18 veintenas, si se dan cuenta. ¿Sí? Las 18 veintenas van a estar ya completadas en 9 Xochitl, como lo tengo aquí indicado. ¿Sí? Aquí serían los 360 días del año 1 Acatl. Aquí son 360 días del año 1 Acatl. De 1 Acatl. O de 1 Carrizo. ¿De acuerdo? Bien. Para completar los 365 días del año, simplemente lo que hacían los abuelos, ya se los he comentado, agregaban 5 días más que se llaman Nemontemi, hasta completar los 365 días. Estos Nemontemi no tienen asignado ningún tonal. Son días vacíos o baldíos, pero sí cuentan. Es decir, obviamente cuentan, no tienen, vamos a decir, una carga astrológica, entre comillas, o energética. No tienen ningún patrón o patrono, como si lo tienen los primeros 360 días del año, que sí tienen patronos o deidades, entre comillas, asignadas. Los días de Montemi no tienen ningún patrono, ninguno de esos días están abandonados. Son como si fueran un desierto, donde no hay nada. Pero sí cuentan porque son 5 días, simplemente. Son simplemente números, sin tonal. Esos son los de Montemi. Ahora bien, de acuerdo a lo que les había dicho o propuesto del Códice Feyerabend y Meyer, efectivamente, si nosotros le asignamos al año Acatl, que comienza con un Ocipacli, ya vimos que efectivamente cierra con Xochitl. Es decir, eso sí se puede observar. Perdón, aquí no. Aquí. Aquí he hecho la tabla del año 1 Acatl, y efectivamente si yo abro ese año con un Ocipacli, termino con 9 Xochitl. Es decir, comienzo con Ocipacli y efectivamente, como es un año del rumbo oriente, termina con Xochitl. Esto puede sonar complicado, pero es perfectamente visible. Comienza con Cipacli, termina con Xochitl. Parte del trapecio del rumbo oriente. La misma hipótesis
se plantearía para el rumbo norte, por ejemplo. El rumbo norte lo rigen esta quintana de tonales, que son Ocelot, Miquixtli, Tecpat, Ejecat, Ixcuintli y Ejecat. Y al ser el segundo año, digamos, en este ejemplo, Tecpat, sería 2 Tecpat. Tecpat es un rumbo, sería un cargador del año que le corresponde al rumbo norte. ¿Sí? Al rumbo norte. Por lo tanto, el rumbo norte es este, que está en amarillo. ¿Sí? Bien. El rumbo norte comienza con Miquixtli. Si vemos el trapecio, y remata en Coatl. Terminaría en Coatl. Comienza con Díaz Miquixtli y termina con Díaz Coatl. Esa es mi hipótesis. Y bien, resulta que sí, ya lo hice, es toda una tabla, ¿sí? Para un año Tecpat. Si nosotros continuamos aquí, perdón, si nosotros continuamos haciendo continuamos con los días después de los Nemontemi, finaliza el año Acatl, de 9 Xochitl, seguiría 10, ¿10 quién? 10 Ipactli, 11 Jecat, 12 Cali, 13 Huespalin, 1 Coat. Y el siguiente sería, ¿quién creen? 2 Miquixtli. Precisamente y efectivamente, el siguiente año que ocuparía estas casillas comienza con Miquixtli, específicamente con un día 2 Miquixtli. ¿Sí? Bien, esto es interesante porque Miquixtli comenzaría justamente el siguiente año, es decir, el segundo año. Y ya podríamos llenar las casillas pues con la numeración. Aquí sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Xochitl. Y debe terminar con Coat. O sea, 1. Aquí sería, en esta parte, donde está Miquixtli, sería 2 Miquixtli. ¿Sí? Sería 2 aquí. 2 Miquixtli. El siguiente sería 3 Mazat. El siguiente sería 4. Ay, perdón. Creo que aquí error de dedo. 4. Luego 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sería ya 10, 11, 12, 13, 13. Luego del 13, pues comienza otra vez 1, 2, 3. Y aquí abajo, pues tendríamos que agregar más para completar los 20, ¿no? Bien. Esto es un ejemplo. Tengo que hacerlo así para que pues se vea más claro. Después del 3, pues seguiría el 4. ¿Sí? 5, 6,
7, ahí, 8, 9, 10, ahí. Tiene que ser 10 aquí. Ay, es que no veo bien. 10, 11. Bueno, sería cuestión de acomodar, bueno, porque aquí está 12. Y 13. ¿Sí? Bueno, y así nos seguimos hasta llegar pues, a los 360 días más 5 Nemontemis. Igual, todo sería igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, aquí lo que quiero ver es cómo efectivamente la cuenta se va a cerrar en COAT, 8 COAT. Ahí están los 20. Los 20 tonales de la primera veintena del siguiente año. 1, 2, comienza en Mixtli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Justamente, aquí está, en este está el día 8 Coatl. ¿Sí? Comienza en Mixtli y termina en Coatl, esa veintena. Lo cual coincide con lo que está señalado en el Feyerabd-Meyer. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo interesante, así nos podemos seguir. Así nos podríamos seguir, ¿sí? Hasta pues completar toda la tabla con los 360 días más 5 Nemontemis al final, que continuarían con el siguiente año, que sería el año casa. Bien, aquí les he hecho una tabla ya más completa, con los, pero hablando del año 1 Acatl hasta el año 4 Toshli. ¿Sí? Y se cumple lo que les estoy diciendo. En un año 1 Acat, los días comienzan con 1 Zipacli, terminan con 9 Xochitl. Se agregan los 5 Nemontemis, estos que estoy señalando en rojo, para comenzar el siguiente año, que sería un año 2 Tecpat, comienza con 2 Miquixtli. Aquí lo señalé en verde, el comienzo del siguiente año. Y así nos vamos hasta completar los 360 años, perdón, días, ¿sí? Aquí en amarillo, y termina el último día del segundo año, que sería el 2 Tecpat, correspondiente al rumbo norte, termina justamente en Coat, como lo estoy señalando aquí. Coat, ¿sí? Aquí está, en 10 Coat. Le agregamos los siguientes 5 Nemontemis para comenzar el siguiente año y llegamos al año 3. Al año 3 Cali, en esta ocasión que corresponde al poniente. Según esta teoría, esta propuesta, lo rumbo poniente va a comenzar con Ozomatli, como justamente está aquí señalado. Ozomatli es el tonal que comienza el tercer año, perdón, el segundo año,
no si tercero, que es Cali, 3 Cali, porque Cali es un año cuyo rumbo es el poniente. Y si nos damos cuenta aquí en el rumbo poniente del Feyerabend-Meyer, que es este trapecio está en el poniente, en el Cihuatlampa, comienza con Ozomatli precisamente y terminaría con Itzcuintli, lo cual, pues efectivamente, es verdad. Aquí está, este sería en amarillo el 11 Itzcuintli. Entonces el tercer año efectivamente termina con un 11 Itzcuintli en la veintena de Izcalli. Para comenzar, ahí se agregan los 5 Nemontemis nuevamente, para comenzar el siguiente día del año, que es 4 Toshli, que justamente comienza con 4. Aquí lo interesante es ver que cada día con el que comienza el año tiene asignado el número de ese año. Comenzamos con un 4 para comenzar el año 4 Toshli. Comenzamos con 3 para comenzar el año 3 Cali. Comenzamos con 2 para comenzar el año 2 Tecpat. Comenzamos con 1 para comenzar el año 1 Acatl. Esto es interesante. El numeral coincide con el año. Si es 1 Acatl, aquí es 1 también. Si es un año 2 Tecpat, comienza el año 2 Tecpat con el número 2, numeral 2. En este caso Miquixtli, porque Miquixtli es un tonal del rumbo norte y Tecpat es del norte. En un año 3 Cali comenzamos con 3, pero con 3 Ozomatli, porque Ozomatli es un tonal del rumbo poniente, como lo es Cali. ¿Sí? Y el sur lo comenzamos con 4 Toshli, lo comenzamos con un número 4, un numeral 4, comienza el año 4 Toshli. ¿Sí? Pero con un tonal que es Coscacuautli. Coscacuautli es un tonal que corresponde al rumbo sur. ¿Sí? Y así estamos, aquí les planteé los 4 primeros años, ya muy desglosados completamente, con tablas. Y el quinto año sería, después de 4 Toshli, sería 5 Acatl. Y ese va a comenzar con 5 Zipacli, ¿sí? De hecho, y va a terminar también con Xochitl, con Díaz Xochitl. Pero vean cómo el año 5 Acatl se cumple la regla de que comienza con un día 5. 5 Zipacli, que es el número del año, es 5 Acatl. Entonces, parece que esta propuesta tiene cierto sentido y nos puede indicar que efectivamente así quedaría la cuenta de los años, de los 4 años, del 1 al 4. Y esto se seguiría hasta 13, para completar el 13 por 4, que son el Shumolpili, que es la cuenta de los 52 años o el atado de los años, donde se hacen los ajustes. Quiero aclarar otro detalle ya para terminar. Yo no soy de la idea de que cada 4 años se agregue o se ajuste un día como bisiesto.
este es otro tema de controversia, ¿eh? Ese tema de los bisiestos lo visualizó Fray Bernardino de Sahagún para querer entender, para poder entender desde su perspectiva occidental, ya que él manejaba el calendario juliano, donde ciertamente cada 4 años se hacía un ajuste de un día, porque hay un desfasamiento. Cada 4 años se suma un día, se agrega un día a la cuenta calendárica. Y Fray Bernardino de Sahagún metió este concepto de que cada 4 años se duplicaban los Nemontemi, un Nemontemi. Que en lugar de 5 Nemontemi eran 6. Eso es falso. Eso no es, yo no lo considero así. Los abuelos no ajustaban cada 4 años la cuenta calendárica. Ya les dije, lo hacían cada 52 años. Y hay pruebas para eso. Y hay documentos que así lo señalan. Eso ya es un motivo un análisis mucho más profundo, que requiere de fuentes históricas, que requiere de muchísima información para argumentar esto que yo les estoy diciendo. Los bisiestos aquí no existían, no se manejaban los años bisiestos. Eso es un concepto completamente europeo, que aquí no se consideraba. Sí había ajustes, por supuesto que sí, pero eso era hasta después, en cuentas más largas, se hacían esos ajustes, de tal manera que si ese ajuste se hacían cada 52 años, a los cuales en esos 52 años se le agregaban 13 días, en el Fuego Nuevo se agregaban 13 días, para volver a sincronizar todas las cuentas y tener 52 días sin necesidad de ajustar nada. Corridito. Por eso era tan exacto y preciso este calendario. ¿Sí? Hasta nuestros días. Hay otra propuesta, que estos ajustes se podrían hacer hasta cada 72 años. Precisamente porque, como vemos aquí, pues se van recorriendo las veintenas. Y ese ajuste sería en función de veintenas. Es una propuesta de otro académico que dice que cada 72 años se ajustaba por veintena, porque efectivamente después de 72 años, todas las una veintena se recorre, es decir, se desfasan una veintena se desfasa. Y esa veintena servía como ajuste. 20 días se agregaban en ese ciclo de años. Esto pues puede ser un poquito cuestionable, me brinca, pero es posible. No voy a descartar tampoco esa posibilidad. Bien, repito, este tema ya es muy académico, la verdad. Requiere un análisis, requiere el apoyo de muchas fuentes también. Hoy se los hice muy rápido, se los expliqué rapidísimo, pero eso me llevó horas, estudiarlo y llegar a esta conclusión. Pero es una nada más propuesta. Hay otra, aquí se las voy a decir rapidito. Esta propuesta es mucho más aceptada actualmente, porque es más fácil también. Resulta que los mexicas, se sabe que los mexicas comenzaban su cuenta con un otostli. De eso hay registros históricos. Ya hablaré de la tira de la migración, el Códice Boturini, en otra ocasión, donde podemos llegar a estas conclusiones. Bueno, aquí tengo otra vez una cuenta de 4 años, ya para terminar, y esto es muy rápido. Esta sería la segunda propuesta. Si comenzamos con un año, un otostli, como se sabe que comenzaban los mexicas, sus fuegos nuevos, sobre todo al principio de la fundación, esto sí está fechado,
sí hay fechas al respecto en la cuenta juliana y gregoriana. Entonces el siguiente año sería, de 1 Toltli sería 2 Acatl, el siguiente sería 3 Tecpat y el cuarto 4 Cali. Bien, ¿con qué día comienza 1 Toltli, un año 1 Toltli? Bien, la propuesta aquí, pues es, y esta es una propuesta, no es mía, sin embargo, pues también tiene mucho sentido y tiene mucha lógica. Los años comienzan siempre con el mismo día del año en curso. Es decir, si aquí tenemos un año 1 Toltli, la primera veintena, que es Atlcahualo, va a comenzar también con un día 1 Toltli, que coincide con el mismo numeral del año, que es 1, y el mismo tonal. Así nos vamos haciendo la cuenta del 1 al 360 hasta llegar a 9 Mazatl. Ahí se cierran los primeros 360 días del año 1 Conejo, se le agregan los 5 Nemontemi, ¿sí? Y después de los 5 Nemontemi, que se cierra el año de 365 días, continúa con 2 Acatl, efectivamente. Aquí el numeral y el tonal coinciden con el año 2 Acatl. Justamente en un día 2 Acatl comenzaría el siguiente año 2 Acatl, hasta llegar a los Nemontemi y comenzar el siguiente año, que sería 3 Tecpat. Curiosamente, efectivamente se cumple que en un día 3 Tecpat comienza el año 3 Tecpat, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegamos a los Nemontemis del año 3 Tecpat y comenzamos, después de los Nemontemi, justamente en el 4 Casa o 4 Cali. Coincide perfectamente, ciertamente, el día que comienza el año 4 Cali es 4 Cali. Y así sucesivamente hasta que nos vamos al quinto año, por ejemplo, que sería un 5 Toltli, justamente. ¿Sí? Esta es una de las cuentas más aceptadas actualmente. Aunque la anterior que les acabo de mostrar no se queda atrás. Sin embargo, esto ha suscitado, el hecho de que hayan varias versiones, ha suscitado algunas confusiones. Algunos hermanos me han dicho, es que unos calendarios dicen una cosa y otros dicen otra. Unos calendarios dicen que empiezan con un día y otros dicen que empiezan con otro. Y luego hay ciertos algoritmos, incluso yo tengo un algoritmo hecho, computacional, para hacer este tipo de cálculos. En mi caso no es nada original, ya hay algunos algoritmos computacionales ahí en internet que pueden hacer el cálculo y las correlaciones de los años prehispánicos, de los calendarios prehispánicos con el calendario gregoriano moderno. Sin embargo, todo eso hay que revisarlo mucho más. Está todavía en discusión, quiero aclarar. Por eso no me he querido meter demasiado con las fechas. Sin embargo, sí lo voy a hacer, pero a manera de propuestas únicamente. No como conclusiones definitivas. Todo esto sigue en investigación. Hay que incluir incluso aspectos de eventos astronómicos como eclipses, por ejemplo. Por ahí les hablaré en la próxima ocasión de ese tema. Hay algún astrónomo por ahí
que ha hecho algunas investigaciones muy interesantes, que sí me gustaría compartirlas y darle crédito también a este astrónomo, es mexicano. Y bien, hermanos, pues creo que esto es básicamente lo que tenía que decirles en relación con la correlación cuando comienzan los días de cada año. ¿Sí? Y bien, pues he tenido que hacer muchas aclaraciones para que no se vayan con la finta de que esta es la última palabra. Sin embargo, nos estamos acercando. Ya lo siguiente serían las correlaciones en fechas reales, en fechas calendáricas correlacionadas o sincronizadas con el calendario gregoriano. A partir de ahí ya podríamos hacer tonalamats de individuales y decir, a ver, tú naciste en tal año, eso no es tan difícil, determinar el año en que naciste no está tan difícil, no hay tanto margen de error. Sin embargo, donde pueda haber algunas discrepancias o errores, incluso de días, es en el nacimiento, en el día de nacimiento. ¿Sí? Ahí es donde requiere análisis mucho más finos para empezar realmente a construir nuestro propio Tonalamat en base a esta cuenta calendárica, que es fascinante y sinceramente yo creo que vale muchísimo la pena pues dar a conocer esto abiertamente para que cada quien sepa cómo se llama desde el punto de vista mexica. Imagínate, yo manejo mi nombre mexica, que lo tengo bien calculado en mi Tonalamat, que es Cuauhtecolot, en base al día que nací, que fue un día Cuautli, en un día 6 Cuautli, de un año Seacatl, 13 Acatl, 3 Acatl, perdón. Y de ahí, de mi día de nacimiento y de mi año de nacimiento y otros factores, horas, etc., se puede deducir todo un Tonalamat que puede ayudarnos mucho, no solamente a determinar nuestro nombre, que sería genial, que cada mexicano conociera también su nombre mexica, en náhuatl. Ya acuérdense que nos fue borrado, esa memoria se nos fue borrada, se prohibió usar el nombre mexica durante 300 años de la conquista, de la invasión, de la colonización. Se nos prohibió usar nuestra lengua, usar nuestros nombres propios. Creo que es el tiempo de recuperar todo eso, hermanos. Y ese intento vale la pena. Por nuestra tradición, por nuestras raíces, por nuestra memoria ancestral y por nuestra identidad nacional como mexicanos, herederos de culturas avanzadas, civilizadas, de las más importantes de la humanidad. Es el tiempo. Nuestro sol, nuestro nuevo sol, está empezando a dejar ver y sentir su energía nueva. El nuevo sol ya está aquí. Tlazocamati. Ómete.